Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la cuarta semana de Pascua. Miércoles de la cuarta semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 12 versículos 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión. Aquí nos hemos saltado del capítulo 10 de ayer al 12 y tenemos aquí a Jesús en una escena interesante. Aquí el evangelista Juan nos da otro detallito de una imagen de Jesús tipo profética. No podemos imaginar a Jesús forzando la voz y declarando estas palabras, ¿no? Dice el Evangelio: en aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz, ¿no? Casi siempre, no sé ustedes, pero yo la imagen que a veces tengo de Jesús cuando habla, de una voz serena, una voz fuerte pero no forzada, una voz que se expresa con autoridad, ¿no? Y que a la misma vez una voz que consuela para aquellos que necesitan el consuelo, ¿no? Pero aquí el evangelista Juan nos dice que Jesús habla con una voz fuerte, o sea, forza la voz como diciendo pongan atención. Y aquí la imagen que para mí resalta es un profeta al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Que declaraban ante el rey, ante el pueblo, y porque eran enviados de Dios, pues a veces no medían las consecuencias porque era Dios quien los enviaba. Pues igualmente aquí Jesús declara con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Jesús nunca se apunta a sí mismo. Él siempre apunta a aquel quien lo ha enviado, a Dios Padre, ¿no? Y toda la vida de Jesús gira en torno a esta relación con Dios Padre, porque la misión de Jesús es hacer la voluntad de Dios Padre. Es el que viene a mí, el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Son palabras impresionantes, ¿no? El que me ve a mí físicamente está viendo a Dios, de que Él es la encarnación de Dios mismo. Yo puedo imaginarme que los oyentes judíos, particularmente los líderes de la comunidad judía, escuchan esas palabras y han de haber quedado horrorizados, ¿no? De que este hombre se iguale a Dios, es decir, el que me ve a mí ve a Dios, ¿no? Son palabras fuertes. Yo he venido al mundo como luz. Otra imagen muy linda que Jesús se aplica a sí mismo. Y también esto está conectado con una de las proclamaciones del yo soy de Jesús,
que fue la segunda en el capítulo 8, cuando dice: yo soy la luz del mundo, ¿no? La luz que viene para iluminar la oscuridad del mundo, la luz que viene para sacarnos de las tinieblas e introducirnos a la realidad iluminada de Dios, ¿no? Ahora, la luz también crea sombras, pero no es digamos, la intención de la luz crear sombras. Son los objetos que se interponen ante la luz lo que crean sombras, ¿no? Y podemos decir y preguntarnos por qué esa luz de Dios no ilumina todo mi ser, no ilumina toda mi vida. Quizás la respuesta a esa pregunta pueden ser los obstáculos que ponemos ante esta luz. Pueden ser aquellas actitudes, aquellos comportamientos, aquellas formas de pensar y de ser, ¿no? Que nos hemos creado y que se han convertido en obstáculo para que esa luz de Cristo pueda iluminarnos, pueda compenetrar todo rincón de nuestras vidas. Por eso, cuando uno se deja atraer por Dios a Jesucristo, una de las cosas que Dios hace primero, nos pone un espejo para que nosotros veamos claramente dónde nos encontramos, para que veamos claramente esos obstáculos que nos previenen de dejarnos iluminar, de dejarnos llevar de las tinieblas hacia la claridad de la luz de Dios, ¿no? Porque cuando uno se da cuenta de cuáles son estos obstáculos que nosotros mismos ponemos, pues entonces ya tenemos la posibilidad de ponérselos a la gracia de Dios y dejar de que Dios nos ayude a tirar abajo, a remover, a quitar todos estos impedimentos y obstáculos que previenen que la luz de Cristo penetre hasta los últimos rincones de nuestras vidas. Dice: yo he venido al mundo como luz para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Aquí el evangelista Juan juega mucho con estos contrastes de luz y oscuridad, luz y tinieblas. Si Jesús es la luz del mundo, entonces viene para contrarrestar, para combatir todo aquello que se interpone, que es oscuridad y tinieblas. Continúa el Evangelio diciendo: si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar. Esto de oír las palabras de Dios y ponerlas en prácticas encierran un concepto que ya varias veces me han escuchado hablar de ellos, ¿no? En la mentalidad judía, escuchar la palabra, en este caso la palabra de Cristo, no simplemente es el acto de oír, sino de oír, o sea, escuchar, entender, asimilar y poner en práctica. Así que cuando escuchamos las palabras de Jesús que dice: si alguno me oye, o sea, si alguno ha escuchado mis palabras, las ha entendido, las ha asimilado, o sea, las ha hecho suyas y después las ha puesto en práctica, pues entonces este es quien reconoce mi voz. Este es el que no solamente me ve a mí, sino también ve a aquel que me ha enviado, ¿no? Todo esto está detrás de estas palabras de oír. Es un concepto muy amplio. Yo no lo voy a condenar, dice Jesús, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ya esto en el capítulo 3 de este mismo Evangelio de Juan ya se nos ha dicho lo mismo, de que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y Jesús viene para salvarnos aún de nosotros mismos. Dice: el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Nuevamente aquí lo que les compartí el lunes, ¿no? La escena del pobre Lázaro que enllagado se encuentra a las puertas de la casa de un rico, y que cuando los dos mueren, Lázaro es llevado al cielo y el hombre rico es enterrado, y la imagen que nos presenta de un lugar caliente y ardiente, ¿no? Y que desde la tumba el hombre rico le dice a Moisés que
que mande a Lázaro a su casa para que sus hermanos se arrepientan y no lleguen a ese lugar ardiente donde él se encuentra, ¿no? Y Moisés le dice, pues ya tienen a Moisés y a los profetas, y si no lo escuchan a ellos, ¿no? Pues tampoco escucharán a alguien aún que venga del resucitado, ¿no? Pues igualmente, cuando nos hemos vuelto nosotros indiferentes a la gracia de Dios, indiferentes a las iniciativas de Dios, pues a veces ya, por más que Dios se nos manifieste en nuestras vidas en diferentes formas, no lo vamos a recibir, no lo vamos a aceptar, porque ya nos hemos creado estas imágenes rígidas acerca de Dios y del mundo, de personas, ¿no? Y si esto lo hacemos también con Dios, pues igualmente lo hacemos con personas, cuando reducimos a personas a caricaturas de lo que nosotros pensamos que son esas personas, ¿no? Y que por más que cambie esa persona, yo simplemente no lo voy a percibir, no lo voy a reconocer, porque ya estoy convencido de que esa persona es solamente eso, ¿no? Y esto lo hacemos igualmente con Dios, cuando nos creamos esas imágenes bien estrechas, bien rígidas de Dios, ¿no? Que si Dios viene en una forma diferente, que no encaja, que no entra en esas ideas que nos hemos creado de Dios, pues simplemente no lo vamos a reconocer. Por eso a Dios hay que dejarlo con sus manos libres y no atárselas, ¿no? Dejar la puerta del misterio para que Dios nos pueda sorprender. Y esto es algo muy importante, porque hay una tendencia en la religión a veces de ser muy rígidos, muy fríos, y de querer meter a Dios en nuestras ideas y conceptos, ¿no? Ante todo, no sé para ustedes, pero para mí una de las cosas que siempre me ha atraído a Jesús es la libertad con la cual Él se mueve, se relaciona, la libertad de expresión, la libertad de dejar de que Dios sea Dios, ¿no? Por ejemplo, en la escena esa con la mujer sirofenicia, donde Jesús se encuentra en esta región del norte, junto al mar Mediterráneo, ¿no? Y el Jesús busca descanso, y ahí es sorprendido por esta mujer sirofenicia que ni siquiera siendo judía le manifiesta una fe que ni siquiera entre su propia gente él ha encontrado. Y Jesús se deja sorprender por la manifestación del Espíritu de Dios en esa mujer, ¿no? Aunque Jesús la insulta diciéndole que no es digno de que la comida de los niños se los demos a los perritos, ¿no? Es un insulto de un judío a un no judío, ¿no? Y sin embargo esta mujer lo sorprende. Sí, muy cierto Jesús, pero aún los perritos se conforman, comen de las sobras, de las migajas que caen de la mesa de los niños, ¿no? Y dice, wow. Y a veces cuando nosotros pensamos que tenemos a Dios figurado, Dios nos puede sorprender de unas formas muy impresionantes. Pues ahí Jesús se dejó sorprender por Dios, por medio de una mujer que ni siquiera era judía, ¿no? Y cómo Jesús iba a negar a responder a la petición de esa mujer por su hija, ¿no? Pues igualmente nosotros tenemos que tener esta flexibilidad, y yo por flexibilidad me refiero a esta libertad de dejar a Dios que sea Dios, ¿no? Para que Dios nos pueda sorprender y no meterlo a Dios en unas cajitas tan estrechas, tan rígidas, que no nos dejemos sorprender cuando Dios venga a nuestras vidas y se manifieste en la forma que Dios quiera manifestarse, por medio de personas que ni siquiera imaginamos, pero que nosotros nos dejemos sorprender y atraer de la manera que Dios quiera venir a nosotros, ¿no? Dice, el que me rechaza no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta. Nuevamente Jesús siempre habla acerca de lo que Dios le ha comunicado. Y siempre apunta a Dios, nunca se apunta a sí mismo, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna, que sus palabras, que sus mandamientos son vida eterna. ¿Son eso para nosotros? ¿Encontramos en los mandamientos de Dios nuestra felicidad, nuestra plenitud? Así pues, lo que hablo, lo digo
como el Padre me lo ha dicho. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.